Bueno, vamos a hacer un video corto sobre la solidificación de los metales y centrándonos en la solidificación homogénea y heterogénea, entre otras características. El proceso de solidificación es un cambio de estado en donde el líquido libera energía con el descenso de la temperatura para llegar a un estado sólido que es más estable termodinámicamente. Se liberan dos calores, el calor específico y el calor latente de fusión, en donde el calor específico es el calor que se libera al descender la temperatura hasta llegar a la temperatura de fusión, y el calor latente es el calor liberado de la transición de líquido a sólido y es el más importante controlar durante el proceso, ya que dependiendo de cómo se libere este calor se definirán ciertas propiedades y la microestructura del material. El proceso se divide en las siguientes etapas. Tenemos a la formación de núcleos estables en el material fundido o nucleación, luego pasaremos al crecimiento de los núcleos para formar los cristales y por prosiguiente a la formación de una estructura granular. Acá, como vemos, vamos a tener al material en un estado líquido, donde empezaremos a ver a los núcleos que se empezarán a formar, para luego pasar a los cristales que formarán a los granos, y en un estado sólido veremos los granos y los límites o fronteras de granos que explicaremos más adelante. Formación de núcleos estables. Los dos mecanismos principales por los que tiene lugar la nucleación de partículas sólidas en un metal líquido son la nucleación homogénea, que es la que vamos a hablar en esta diapositiva, y la nucleación heterogénea en la siguiente. Para modelar las ecuaciones energéticas se toma como referencia a un modelo de sólido esférico en un entorno líquido con radio R y su ecuación de volumen, y se utiliza esta forma esférica porque es la que soporta mayor presión y es la más fácil de modelar. Bueno, entonces la nucleación homogénea consiste en que cuando se baja la temperatura de un metal líquido por debajo de su punto de fusión, comienzan a formarse núcleos, que son unos conjuntos de átomos con menor velocidad que se van manteniendo unidos. Para que este núcleo sea estable y pueda transformarse en un cristal, debe alcanzar un tamaño crítico. Los núcleos críticos son agrupaciones de átomos entrelazados entre sí de otros de menor tamaño a los que llamaremos embriones y de los que van a empezar a partir. Y para que todo esto suceda, toda esta línea, se requiere de un alto grado de subenfriamiento. Tenemos que tener en cuenta en la nucleación homogénea dos tipos de cambio de energía: la energía libre de volumen liberada por la transformación de líquido a sólido y la energía libre de superficie. Entonces, el cambio de energía libre total para la formación de un embrión esférico o de un núcleo de radio R formado por enfriamiento de un metal puro está dado por esta ecuación, que es el delta del cambio de energía de libre total es igual a la energía libre de volumen más la energía libre de superficie, que esta Y en realidad sería delta GdS, o puede escribirse de esta forma. En este gráfico podemos decir que en la naturaleza un sistema puede cambiar espontáneamente de un estado de mayor energía a uno de menor energía. Si las partículas sólidas formadas durante la solidificación tienen un radio menor al radio crítico que hablábamos recién, la energía del sistema puede disminuir y las partículas se van redisolviendo. En cambio, si las partículas sólidas tienen radios mayores al radio crítico, la energía del sistema puede hacerse menor cuando estas partículas se convierten en partículas más grandes o se van convirtiendo en cristales. El otro tipo de nucleación es la nucleación heterogénea, que consiste en que los núcleos estables no se forman dentro del fundido como en el caso de la nucleación homogénea, sino que se producen en la superficie del molde, y ya sea por las impurezas insolubles que puede tener el material u otros materiales estructurales como pueden ser, por ejemplo, los afinadores de grano, que son agregados que favorecen la nucleación y que disminuyen la energía libre requerida para formar un núcleo estable. En esta imagen podemos explicar que la nucleación heterogénea ocurre sobre un agente de nucleación porque la energía superficial que se necesita para formar un núcleo es menor a que si el núcleo se forma en el propio líquido, como en el caso pasa en la nucleación homogénea. Al ser menor entonces esta energía superficial, el cambio de energía libre total para formar un núcleo estable es menor, y también va a ser menor el núcleo crítico. Podemos decir entonces, en base a todo esto que dijimos, que se requiere un menor subenfriamiento para producir un núcleo estable por nucleación heterogénea.
Respondiendo a la pregunta de cómo podemos explicar o diferenciar, en este caso, la nucleación homogénea y heterogénea por el ángulo de contacto que tiene, la nucleación homogénea podemos decir que es un proceso de nucleación que tiene lugar lejos de la superficie del sistema donde se produce la solidificación, en el centro, por decir, y no implica ningún sitio de nucleación. Es más lento y es menos común. El área superficial, entonces, en donde crece el núcleo, es casi total, porque como vimos anteriormente, se toma como modelo de contacto como si fuera una esfera total, por lo cual no tiene ningún contacto con ningún agente de nucleación. Para la nucleación heterogénea, en cambio, es un proceso de nucleación que tiene lugar en la superficie o en las paredes del molde, y tiene un contacto con esta superficie, produciendo así el ángulo de contacto. Involucra sitios de nucleación y es un proceso más rápido. También es una forma más común de solidificación para el uso industrial. Esta área superficial, que contribuye al crecimiento del núcleo, como vemos acá en el factor de mutación, a mayor sea el ángulo de contacto, mayor será este factor. Y también hay una relación con el radio de superficie y dicho ángulo, que a medida que se va achatando esta superficie de contacto, es menor la energía delta G y por lo cual es favorable para tener una solidificación sin tanto subenfriamiento. Bueno, como última etapa en el proceso de solidificación vamos a encontrar el crecimiento de los cristales y la formación de la estructura granular. Después de que se forman los núcleos estables en solidificación, como vimos anteriormente, crecen hasta formarse cristales, como vemos acá en la imagen. Y en cada cristal los átomos están ordenados, como vemos en esta otra imagen, de una manera más o menos regular, pero la orientación de cada cristal va variando los diferentes tipos. Los cristales, estos cristales, son también llamados granos y las superficies de contactos entre ellos son llamados límites o fronteras de grano. Si hay pocos puntos de nucleación durante la solidificación, se produce una estructura de grano grueso, como vemos en este cuadradito de imagen, y en caso contrario, una estructura de grano fino, que es lo que se busca a grado ingenieril con respecto a las aleaciones, ya que en este caso, en el caso de tipo de grano grueso, las propiedades varían, por ejemplo, de este punto a esta otra. Y en cambio acá lo que se busca es una nucleación y unas características y propiedades más homogéneas en todo el tipo de solidificación. Bueno, acá en el molde, como vemos, se producen granos de tipos, cuando se solidifica, de tipo columnares y equiaxiales. La formación de los granos equiaxiales es un proceso controlado por la nucleación que se encuentra normalmente junto a la pared del molde frío. Crecen en forma relativamente redonda, son medios redonditos, y equiaxiales, de ahí debido al nombre, con orientación aleatoria y detienen el crecimiento de los granos columnares. Los granos columnares son como se ven acá en la imagen, alargaditos, más o menos, aparecen de forma perpendicular a la cara del molde y se forman cuando un metal se solidifica muy lentamente en presencia de una fuerte gradiente o altas temperaturas. Bueno, eso sería todo con respecto a la solidificación. Muchas gracias.